Hace más de 2000 años, Jesucristo ya salvó a la humanidad de la condena eterna por sus pecados, de la condena a ser separado de Dios para siempre, de que el ser humano en la tierra, si muere, vaya al infierno solo a esperar el juicio final sobre su alma, donde el libro de Apocalipsis dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego con Satanás y sus ángeles y sus demonios. La palabra es clara. Toda alma que no entra por la puerta estrecha y muere en esta vida, va al infierno. Y de ahí ya no se puede salir. De ahí ya no hay regreso. De ahí ya no hay, Señor, me arrepiento, deme otra oportunidad. No, no se puede. Porque la oportunidad es en la tierra, es en la vida. Y mucha gente dice, la he oído decir, pero es que esto es demasiado terrible, radical. Es demasiado triste. Y yo a la gente que me ha dicho así le digo, sería triste si Dios no le hubiera dado una oportunidad para salir de ese destino, para esquivar ese destino. Ahí sí sería triste, porque entonces no podríamos hacer nada. Pero en Juan 3:16 dice el Señor que dijo, por mi inmedible amor hacia mi creación, hacia los seres humanos, yo voy a darles la oportunidad. Yo voy a resolver el problema para que su destino final no sea ese terrible, no sea la separación eterna de mí, de que ellos se separen de mí, porque Él es justo, Él es justicia, Él es amor, pero es justicia. El amor y la justicia no se pueden desligar. Entonces, sería terriblemente triste si Dios no ha hecho nada para resolver la situación, para sacarnos de ese hoyo. Y el Señor lo hizo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a pagar la deuda del ser humano, a morir por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se separe el alma de Dios para siempre, y tenga vida eterna, para siempre. Nunca más miedo a una situación como en la que estamos. Es por eso que la decisión más importante en esta vida, el éxito de los éxitos en esta vida, es lograr esa justificación lograda por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo solo pueden decirlo los que ya son de Él, los que ya entraron por la puerta estrecha. Entonces, la única forma de salir de la condena es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio significa que la persona logró el arrepentimiento demandado por Dios, que es el arrepentimiento del estado en el que estamos. El estado es un estado corrupto donde siempre vamos a cometer pecados. Primera de Juan 1:8, Romanos 7, Primera de Pedro 3:21. El ser humano no puede estar en paz con Dios por comportamiento moral, por apartarse del mal, por buscar santidad. No puede, por eso enviaron a Jesucristo. La mayoría de los cristianos no comprenden esto y combinan la fe y las obras, creyendo que es así. Y no, la salvación solo es fe en la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, el ser humano tiene que reconocer que debido a su estado pecador, donde siempre cometerá pecados, no puede estar en paz con Dios. Ese es el arrepentimiento. Reconocer que no puede, que fue Jesús el que pudo, y es Jesús el que mantiene la paz y el pacto con Dios. Es solo la fe en la obra de Jesucristo. Es Jesucristo en vez de ti, en vez de mí. Es Jesucristo siendo condenado, representándote a ti y a mí. No se puede de otra manera. O es Jesucristo totalmente, o te mueres, o me muero. Ese es el Evangelio y la fe demandada por Dios para que un ser humano ya tenga seguridad en esta vida, quede incondenable, que ya los pecados no lo puedan condenar. Por eso dice, no existe más la condenación para los que están en Cristo Jesús, o sea, en la victoria de Jesucristo. ¿Y por qué es que no existe más la condena? Porque Jesucristo ya fue condenado. Y si Dios dice, condena, dice Dios, quiere decir, ¿qué es lo que te podría condenar? Que seguís igual. Primera de Pedro 3:21. Jesucristo nos salvó, no quitando las inmundicias que existen en esta carne. Esta carne comete pecados. Esta carne siempre comete pecados. Sin embargo, nosotros ya estamos, los que han entrado por la puerta estrecha, ya están, sus almas ya tienen paz, ya salimos de la condena.
de nuestros pecados, dice la palabra claramente que nosotros estamos santificados por Jesucristo. Por eso a la iglesia se le llama la congregación de los justos. Somos declarados por Dios santos por la santidad de Jesucristo, porque nosotros nos dejamos sustituir por el Mesías. Esa es la salvación. En el mundo cristiano, en general, por haber tantas denominaciones, hay un enredo total donde Satanás los tiene bajo el engaño religioso de supuestamente creer en el mérito de Cristo, pero no soltar tu propio mérito. No soltar tu propio mérito es que la persona se aparta del mal pensando que está cuidando salvación, que tiene que estar perseverando hasta el fin, que puede perder la salvación, que si amamos al Señor guardamos sus mandamientos, porque si los comenzamos a transgredir podemos perder la salvación. Todo esto es religión, porque Dios vino precisamente a salvar al ser humano, porque en el ser humano no existe la capacidad para estar en paz con Él por medio de yo hago, por medio de yo me esfuerzo para estar en paz con Dios y yo ser digno. Dice Dios que no, que sos indigno y que por eso tuvo que enviar a un digno de forma absoluta para que te reemplazara y me reemplazara. Y esa es la inmedible buena noticia, que Jesucristo ya nos sacó de la condena de nuestros pecados porque Él venció al pecado. Y nosotros vencemos al pecado al creer en Jesucristo. Nada más. Es fe absoluta en el Evangelio, por eso dice que la salvación no es por obras, es por la obra de Jesucristo. Es un regalo, una dádiva, el libro de Romanos, un obsequio de Dios por su amor. Él se propició. Él dijo, yo salvo, y así fue. Él salvó. Ahora el ser humano lo único que tiene que hacer para evitar ese trágico final donde será separado, o sea, en el momento que el ser humano muere sin Jesucristo, va al infierno a esperar el gran juicio, donde las almas que no estén inscritas en el libro de la vida son echadas al lago de fuego. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Asimismo, la salvación fue algo extremadamente duro que solo Jesucristo pudo hacer. Así como es radical la condena del pecado, así de radical fue la salvación de Jesucristo. Por eso Dios se la deja fácil al ser humano, para que ahora el ser humano solo adquiera el regalo de Jesucristo, por la fe en el Evangelio. Ya está. Esta es la información más importante que existe, porque es lo que le da paz a tu alma, es lo que le da la salvación, es lo que ya te hace vivir una vida y vida en abundancia, como lo dijo el Señor. Ya solo en esta vida entendiendo que ahora tenés que pasar esta información sí o sí a todas las almas que podás, porque no va a haber información más importante que esta. Ni dinero, ni lo que logres, ni tu patrimonio, ni tu familia, ni cómo querás que viva tu familia, no sirve de nada si al final el ser humano pierde su alma. Jesucristo fue claro. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando creas de verdad en el Evangelio? Vas a empezar a vivir la paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento del Señor. Porque Él lo dijo, todo aquel que en mí crea y entre, hallará los pastos del reposo de lo que yo hice. Internamente comenzarán a vivir la paz del Espíritu, y mi Espíritu dará testimonio a su Espíritu de que ustedes ya están en paz con Dios. Se acabó. Ya solo a esperar a la redención que está más cerca que nunca. Ya solo esperar al Rey de Reyes, que pronto viene por su iglesia, porque entendemos por la cronología bíblica que el arrebatamiento está muy cerca. Y por lo tanto la humanidad está muy cerca de vivir el juicio final de Dios. Y este es el llamado del último tiempo que hace Jesucristo para que logren entrar al arca. El arca del último tiempo es Jesucristo. Así como vi un arca en el tiempo del diluvio, y dice la palabra que Noé era pregonero de justicia, le decía a las personas, viene un diluvio, arrepiéntanse. Arrepiéntanse para que entren en esta misericordia. Nadie quiso. Asimismo está el fin de los tiempos, porque los que se salvan son muy pocos, los que hacen caso a este llamado. Así que serías el más afortunado que existe si haces caso a este llamado, porque es el llamado de Dios, a que hagas las paces con Él para no perecer eternamente. Buen día, buenas tardes y buenas noches.